que han sentado las bases de una nueva etapa en la vida del país. Y de lo que somos capaces de hacer. A analizar y te empiezas a gustar, es como una cosa normal del ciudadano mexicano. Te vas creciendo y te hacen... Te toca escuchar desde tus abuelos cómo se murieron quejándose del PRI. Siempre acaba sacando el cobre, ¿no? Entonces, por desgracia, no tenemos muchas opciones. Híjole, no sé. No, es muy difícil describir México, güey. En esa crisis, en ese momento de ruptura, aparece un estallido colosal, que es el de un cóctel Molotov. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestro invitado que ha aceptado estar aquí para conversar de esta película que está por estrenarse. Olayo Rubio es cineasta, es guionista, hombre de radio, de cine, creativo. ¿Cómo te presento, Olayo? Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Al contrario, gracias por aceptar nuestra invitación porque está por estrenarse esta película que se hace en torno a este grupo de rock Molotov, que bueno, ni siquiera necesita mucha presentación porque es archiconocido. Y bueno, Molotov es motivo de tu mirada cinematográfica. Y viene esta película que es Dame el Poder, que tú la vas a decir en inglés, con mejor inglés que yo, que es la posibilidad de una revisión histórica de México. Exacto. Y a partir de la revisión histórica de México, haces la revisión de este grupo de rock Molotov. Cuéntame de todo. Pues la idea era usar a Molotov como un vehículo. Usar a Molotov, fíjate qué frase Claro. tan fea, pero tan oportuna, para dar las razones de tu decisión. Sí, utilizar a Molotov como un vehículo para hacer una revisión de varios episodios de la historia de México, pero también un poco la relación del rock and roll y los jóvenes con la autoridad a lo largo de los años, ¿no? Porque, como se dice, ¿no? El verdadero rock and roll siempre ha sido contestatario, rebelde, incómodo, y yo creo que Molotov es culminante en un proceso que tomó muchos años, ¿no? Del rock and roll por encontrar un espacio. Después del Festival de Avándaro, el 11 de septiembre de 1971... ¿Quién lo dijera? Yo digo que fue un atentado terrorista contra el Estado mexicano, ¿no? Hubo uno antes. Después de ese festival, se prohibió el rock en México, ¿no? Durante 15 años. Y poco a poco ahí fue buscando ventanas y el rock and roll siempre ha sido incómodo, ¿no? Por una razón u otra. Porque en su momento se le llegó a vincular torpemente con posiciones comunistas, o por el pelo largo, o porque estaba relacionado con estupefacientes, y con la libertad, ¿no? También. Entonces, Molotov y la historia de Molotov te permite revisar ese México de esa historia de Avándaro para acá. Exacto. Y las edades de Molotov te ayudan, ¿o Claro. qué? ¿Un poquito? Sí, lo que pasa es que además Molotov surge en un momento muy particular, muy específico de la historia social y política de México, ¿no? Es en el 95, después del error de diciembre, todo lo que estaba pasando con Raúl Salinas de Gortari, todo lo que probablemente tus televidentes conocen perfectamente, ¿no? Pero que muchas generaciones nuevas no. El levantamiento zapatista, por supuesto, el asesinato de Ruiz Massieu, todo esto pasa en ese periodo y ellos son muy jóvenes, no están tan conscientes de lo que está ocurriendo social y políticamente en su país, pero sí son sensibles a ciertas cosas y hacen canciones que en ese momento pues se convirtieron en himnos, ¿no? Se convirtieron en himnos y conversábamos tú y yo antes de iniciar este programa que la llegada de esta película, que se estrena el 1 de junio en más de 40 salas en México, se da en un contexto muy particular. Se va a dar en un momento donde los jóvenes irrumpen masivamente en las plazas. Cuando tú y yo estamos conversando, bueno, las noticias o parte de las noticias están enfocadas precisamente a lo que fue la presentación de Enrique Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana, lo que fue el intento de desacreditación de esas expresiones críticas, que se convirtió en una respuesta inteligente e imaginativa, que después se convirtió en marchas y manifestaciones, y que eso ha ido
en un increchendo que no sabemos exactamente a dónde va a llegar. La irrupción masiva de jóvenes en la República Mexicana hace que algunos incluso empiecen a evocar la primavera árabe como una forma espontánea de una sociedad para buscar una transformación. Vaya momento, todavía estamos muy pronto para saber de qué tamaño es, pero vaya momento para traer a colación y a cuento en el cine Molotov. Dame el poder, además. Sí, o sea, sí. dame el poder, además, como la expresión cinematográfica de la propuesta musical de Molotov. Sí, no, y hay canciones como, por ejemplo, Que no te haga bobo Jacobo, ¿no? Que pues, es una crítica a la manipulación informativa en los medios, en Televisa específicamente. Está también el tema del Carnal de las Estrellas, que critica la prostitución dentro de la industria del entretenimiento. En fin, todas estas canciones que además ellos hacían de una forma... juguetona, pero exacto. crítica y dándole al clavo. Y siendo muy puntuales, entonces no terminan siendo aleccionadores como muchos grupos, ¿no? A mí me encanta una banda que se llama Rage Against the Machine, ¿no? Pero sí, el guitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello, es egresado de Ciencias Políticas de Harvard. Tito Fuentes, no. Tito es un rock and rollero que era fan de Guns N' Roses. Entonces, creo que eso le gusta mucho a la gente. También hay cierta empatía con ellos porque lo hacen de una forma muy natural, ¿no? Entonces, creo que por eso Molotov era importante. Si algo marcó estos últimos días y estas últimas horas fue el énfasis y el foco que pusieron los jóvenes precisamente en el tema de la manipulación informativa, en el tema de Televisa, en el tema de la candidatura de Enrique Peña Nieto y en el tema del PRI. Supongo que no imaginaste que tu película se iba a estrenar con algo así, porque nadie lo había visto venir. Creo que en los últimos años se han estado cerrando espacios para ejercer ese tipo de libertad de expresión. Radioactivo era una estación muy crítica, era muy irreverente, por eso también esta compatibilidad con Molotov, ¿no? Y poco a poco se han ido cerrando muchos espacios en donde se podía ejercer esa libertad para transmitir cosas a nivel masivo. Ahora tenemos redes sociales, ahora tenemos otros medios, ¿no? Pero no hay medios oficiales, digamos. Hay algunos, ¿no? Pero para jóvenes, pues no hay mucho, es lo que yo digo. Hay más libertad de expresión, entre comillas, pero se han ido cerrando estos espacios. Se cierra un radioactivo, entonces, bueno, pues ahora vamos a hacer películas, porque esto es algo que podríamos haber hecho en radio, pero pues ahora me dedico al cine, ¿no? Entonces estoy traduciendo cosas que hacía en el radio y haciéndolas así. A veces no funciona tan bien y a veces funciona muy bien. O a veces funciona mejor. A veces funciona porque mejor. Porque en este caso has podido recurrir, me dices que no sin dificultades, a los archivos históricos, a las grandes imágenes y los grandes momentos de la historia reciente de nuestro país, las imágenes de Avándaro, como dices, o los momentos de irrupción de los zapatistas en 1994, o lo que sucedió con Luis Donaldo Colosio. Esta revisión que por momentos haces vía las expresiones fotográficas o videograbadas o cinematográficas es muy fuerte. Es muy fuerte traer a cuento todo eso cuando estamos tan cerca de una elección presidencial. Sí, es que creo que es un buen momento para recordar cosas, ¿no? Por ejemplo, a Salinas de Gortari prácticamente no se le ha tocado en los medios electrónicos oficiales, ¿no? En Televisa, TV Azteca, lo tocan con pincitas, casi no sale, ¿no? Entonces de ahí no pudimos sacar casi nada de imágenes. Y si vas con nuestros amigos de Sepropie, te dan ahí cualquier cosa, ¿no? La verdad es que sí, nosotros tuvimos que rastrear cosas con los que llamamos los mercenarios del stock. ¿Los mercenarios del stock? O sea, ¿no obtuviste material que pudiste haber deseado de Sí, no, los nos negaron las imágenes. Televisa nos negó imágenes. A ver, ¿qué fue lo que pediste? Pues, por ejemplo, el comunicado de Salinas de Gortari del 6 de enero de 1994, en el que decía que el movimiento zapatista era una invasión extranjera. Por ejemplo, hay imágenes que México no ha visto acerca de su propia historia. Déjame hacer una pausa y nos cuentas. Sí, claro. Volvemos. Dejen de estar de revoltosos. Los que les van a dar un escarmiento con el gobierno no se juegan. El 2 de octubre de 1968, el gobierno mexicano, presidido por Gustavo Díaz Ordaz, ordenó un acto terrorista en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, contra un movimiento estudiantil. El ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia cometieron una terrible masacre en la que hubo muertos, heridos, desaparecidos y encarcelados.